Bien, buenas noches. El Señor de gloria les bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio nuevamente compartir con cada uno de ustedes estos estudios bíblicos que nos sirven para enriquecer nuestra vida espiritual. Amén. Siempre es un gusto estar con ustedes, compartiendo el pan vivo. Amén. La palabra de Dios. Vamos a comenzar con una oración. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, oh Dios, por la bendición, Señor, que tú nos concedes de estar delante de ti, Señor, meditando en tu palabra, Señor, compartiendo, Señor, tus enseñanzas. Señor, danos luz y sabiduría, oh Dios. Danos, Señor, la sabiduría que viene de lo alto, Dios. Danos tu entendimiento, Señor. Señor, queremos conocerte, oh Dios, de una manera más gloriosa, Señor, cada día. Oh Señor, ilumínanos a todos nosotros. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Señor, en esta noche, oh Dios. Oh Señor, y que todos aquellos que se acerquen a estos estudios, mensajes, Señor, sean bendecidos, Señor, sean consolados, sean edificados, Señor. Oh Señor, muchas gracias por esta sagrada bendición, Señor, oh Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pues vamos a considerar, a estudiar un tema muy interesante. Son varios temas que veremos, pero hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ver si podemos abordar uno, el primero, y luego continuaremos con otros. Vamos todos a Colosenses, libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice así: por tanto nadie os juzgue, por tanto nadie os juzgue. ¿En qué? Dice, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo o sábado. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas esas cosas que se mencionan en el versículo 16, el Espíritu Santo a través de Pablo dice que todas ellas son una sombra de lo que ha de venir. Una sombra de algo que todavía no ha sido manifestado. Es algo que ha de venir. ¿Pero a qué se refiere el apóstol Pablo? Ese algo que ha de venir. Sombra de lo que ha de venir. Dice, pero el cuerpo es de Cristo. Esa es una mala traducción de esa última parte de ese versículo. Porque ahí da la idea que todas esas cosas son sombra de Cristo. Pero no es a eso que se refiere. En el griego dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y luego dice, el cuerpo de Cristo. O sea, la comida, la bebida, los días de fiesta, luna nueva y días de reposo o sábado son una sombra del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Son una sombra del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
De esas 5 cosas que se mencionan ahí, solamente voy a abordar 2, que es la comida y el sábado. La comida y el sábado. Todo lo que está en la Biblia son verdades de Dios. Y es importante que conozcamos todas sus verdades. Jesús dijo que el conocimiento de la verdad es lo que nos hace libre. La libertad se obtiene o la obtenemos en la medida que conocemos la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, como voy a abordar el tema de la comida y bebida hoy, quiero darle un breve resumen de lo que es días de fiesta y luna nueva. Para entender a lo que Pablo se refiere ahí cuando habla de días de fiesta, tenemos que ir a Levítico 23. Ahí se hace mención de las 7 fiestas de Jehová. La primera es la Pascua. Sabemos lo que representa la Pascua. Habla del sacrificio de Cristo en la cruz. 1 Corintios 5, versículos 7 y 8, dice que Cristo es nuestra Pascua, la cual fue sacrificada por nosotros. Entonces la Pascua representa el sacrificio de Cristo. La segunda fiesta que se menciona ahí en Levítico 23 es panes sin levadura. Y sabemos que también eso apunta a Cristo, porque Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él mismo dijo en Juan 6, versículo 51, dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Amén. Él es el pan que descendió del cielo. Amén. La tercera fiesta que se menciona es las primicias. Sabemos también que Cristo es las primicias. Amén. Él es el primero. Él es quien en todo tiene la preeminencia. Amén. Él es las primicias también. La cuarta fiesta es las fiestas de las semanas o Pentecostés. Esa fiesta se cumplió en Hechos 2, cuando el Señor bautizó en el Espíritu Santo y fuego a esos 120 que se encontraban en el aposento alto. Ahí se cumplió Pentecostés. Entonces, Pentecostés nos habla de la visitación de Dios en la iglesia primitiva. Amén. La quinta fiesta es la fiesta de las trompetas. Las trompetas, recuerden que Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, entre otras cosas, que Cristo descenderá del cielo con trompeta de Dios. ¿Y cuál es el objetivo de esa trompeta? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. El propósito de la trompeta en el Antiguo Testamento, si leemos a Levítico 10, el propósito son 2 propósitos principales y eran para mover los campamentos y para llevar a cabo una reunión, una convocatoria. Pero la trompeta también habla de la voz de autoridad del Señor, la cual tendrá lugar a través de su iglesia en los tiempos del fin. Él va a hablar a través de su iglesia. Amén. Y eso lo dice en muchos lugares la Biblia. Por ejemplo, si ustedes van a Joel 3 y Amós 1:1, dice que Jehová rugirá desde Sión.
y Sión es la iglesia. Dios es el león de la tribu de Judá. Cristo es el león de la tribu de Judá. Y ese león va a rugir desde Sión. El rugido habla de su palabra de autoridad. Amén. Eso será a través de su iglesia. Lo significativo de esta fiesta, la de las trompetas, es que tendrá lugar en el mes séptimo, lo cual es una figura para nosotros que estamos viviendo en el séptimo milenio. Amén. Ese mes séptimo representa el período en el cual estamos viviendo, que es el séptimo milenio. El Señor va a hablar a través de su iglesia, así como Él habló a través de Cristo, de Jesús. Amén. Amén. Por eso es que vemos, por ejemplo, en Daniel capítulo 10, dice que su voz es como un ejército, una multitud. O sea, su voz a través de una multitud. Aquellos que van a llevar el mensaje de Dios, el evangelio de Dios, el evangelio del reino a todas las naciones. Amén. Entonces ahí está representada la fiesta de las trompetas, que nosotros esperamos ese cumplimiento en la iglesia de los últimos días, que somos nosotros. La sexta fiesta es el Yom Kippur. Yom Kippur es el día de la expiación. El día de la expiación. El día en que Dios va a extirpar el pecado de la raza humana. El día que Dios va a dejar sin efecto el pecado. Amén. Hay un pasaje en Zacarías 3 que dice que Dios va a quitar el pecado de la tierra en un día. Ese día es el día de la expiación, el día que esperamos, que es también en el mes séptimo. La fiesta de las trompetas es en el día primero del mes séptimo. La fiesta de la expiación, el Yom Kippur, día de la expiación, es en el día 10 del mes séptimo. Amén. Esa es la fiesta más sagrada en Israel. El Yom Kippur, yo sé que ustedes han oído hablar, hasta en Estados Unidos los judíos celebran esa fiesta. Es muy popular esa fiesta, muy famosa a nivel mundial. Pero hay una séptima fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos. Esa es la fiesta más gloriosa en Israel. La fiesta más gloriosa se llama la fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta tiene que ver, esa fiesta tendrá cumplimiento cuando Cristo sea visto y oído a través de su iglesia. Cuando se cumpla la palabra que dice Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando Cristo haga de su iglesia su tabernáculo. Cuando Cristo ande en y a través de su iglesia en estos últimos días. Cuando se escuche esa voz que se menciona en el Apocalipsis 21, que dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Esa es la fiesta de los tabernáculos. Dios haciendo morada en nosotros. Nosotros llegando a ser el templo de Dios, la morada de Dios, la residencia de Dios, la casa de Dios. Esa es la fiesta más gloriosa, la fiesta de los tabernáculos. Y tiene una peculiaridad esa fiesta, y es que se celebra por 7 días, al igual que la fiesta de la Pascua. ¿Saben qué significa eso? Que esa fiesta es por 7 días. Eso significa que se va a celebrar todos los días. Amén. Todos los días.
por toda la eternidad. Amén. Aquellos que lleguen a ser el tabernáculo de Dios, el templo de Dios, van a vivir eso por toda la eternidad. Amén. Es algo muy glorioso lo que aguarda a la iglesia. Entonces, cuando Pablo hace alusión aquí que dicen, o en cuanto a días de fiesta, se refiere a esas 7 fiestas de Levítico 23. También en Levítico, en Números 28 y 29, habla de esa fiesta, pero al mismo tiempo se menciona la luna nueva y el día de reposo o sábado. Amén. La luna nueva o la fiesta de los meses se mencionan ahí en Números 28 y 29. Ahí se mencionan las 3 juntas. Ahí se menciona los días de fiesta, la luna nueva y los días de reposo o sábado. En Números 28 y 29 sería bueno que estudien esos 2 capítulos y Levítico 23 también. Pero vamos a hablar acerca de la comida. Amén. La comida para Dios es muy importante. Por ello él habla de la misma en su palabra. Amén. Pero hay algo que tenemos que tener bien claro, y es que el reino de Dios no es comida ni bebida, según Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La Biblia habla mucho de la mesa del Señor. La Biblia dice, bienaventurados los convidados a la cena de las bodas del Cordero. Eso no significa que allá van a hacer un banquete de, de cordero, de ovejas, de buey. No, no. En el reino de Dios no hay nada de eso. Hay algo mucho más glorioso. La comida en el reino de Dios es la palabra de Dios, que es Jesucristo. Él es quien sustenta, dice la Biblia, todas las cosas con la palabra de su poder, dice Hebreos 1:3. Amén. Él es el sustento, el sustentador del universo. Amén. Él es el alimento, Él es el pan vivo. Amén. Él es la comida celestial, la comida divina. Esa es la comida celestial. Amén. Cristo mismo. Amén. La palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo importante es que al comer, hablando de la comida natural, al comer, demos gloria a Dios siempre. Amén. Demos gloria a Dios. Por eso dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis cosas naturales o hacéis otra cosa, dice hacerlo todo para la gloria de Dios. Eso es lo importante, que glorifiquemos a Dios en todo lo que hacemos, sea que comamos o bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y yo impartí una enseñanza el día 31 de diciembre, cuando esperábamos el año nuevo, acerca de dar gracia. Y veíamos que dar gloria a Dios y dar gracias a Dios es lo mismo en la Biblia. Amén. Es exactamente lo mismo dar gloria a Dios que dar gracias a Dios. Amén. Por eso cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, recuerdan en Lucas 17, del 15 al 18, escuchen lo que dice. Entonces uno de ellos, o sea, uno de los 10 que fueron sanados, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Escuchen bien. Primero dice, volvió glorificando a Dios a gran voz. Luego dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Escuchen lo que dice Cristo.
No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y en el versículo 16 dice que él dio gracias a Dios. Pero Jesús dice que él volvió dando gloria a Dios, porque dar gracias a Dios es lo mismo que dar gloria a Dios. Una actitud de agradecimiento, de gratitud a Dios es lo que más glorifica a Dios, sobre todo cuando estamos pasando por momentos cruciales. Amén. Amén. Vamos a ver algunas puntualizaciones acerca de los alimentos. Lo primero que quiero ver con ustedes es que en la Biblia solamente hay una prohibición en cuanto a los alimentos, en cuanto a la comida. Solamente hay una prohibición y es la de comer sangre. La sangre no se debe comer ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento se permite comer sangre. Está prohibido en ambos testamentos. Vamos a Levítico 17, versículos 10 al 14. Dice así el Señor: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. O sea, una ley tanto para el natural, para los israelitas, como para los extranjeros que estaban entre ellos. Amén. Es importante que pongamos atención a esa parte cuando Dios dice una misma ley, tanto para el natural como para el extranjero. Todos nos regimos por una misma ley, todos, todos. Amén. Entonces, vemos con claridad que Dios prohíbe el tema de comer sangre. Pero eso es desde antes de la ley, porque en Génesis 9, versículos 3 al 5, Dios también prohíbe el comer sangre cuando hizo el pacto con Noé, ¿recuerdan? Él le dice a Noé en Génesis 9:4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Amén. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Amén. Entonces, en Hechos 15, cuando la iglesia se reunió, el concilio en Jerusalén, ellos también trataron este tema con relación a la comida. En Hechos 15, versículos 20, 28 y 29 dice: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasarlo bien. Entonces aquí vemos que la iglesia confirma el tema de la prohibición de comer sangre. Amén, entre otras cosas. Entonces, el comer sangre está prohibido en el Nuevo Testamento y siempre estará prohibido. Dios nunca va a permitir que comamos sangre. Amén. Porque la sangre es la vida. Otro punto que quiero ver con ustedes es que es una doctrina de demonios la prohibición de comer ciertos alimentos. Amén. La prohibición de comer ciertos alimentos es doctrina de demonios y no debemos permitir que ningún espíritu inmundo restrinja nuestra libertad en Cristo. Pues todo lo que nuestro Dios creó es bueno y siempre será bueno, y por tanto podemos disfrutar al máximo de los alimentos.
Vamos a leer 5 versículos en Primera de Timoteo 4, versículos 1 al 5. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, fíjense lo que harán esos espíritus de demonios a través de esos hipócritas. Dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ellos prohibirán dos cosas principales: casarse, lo cual es una bendición de Dios, y también dice que mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Todo lo que Dios creó es bueno, todo, todo. Los alimentos, todos son buenos. Amén. Lo importante es lo que decíamos al principio, participar de ellos con acción de gracias, como dice el versículo 3. Dios creó esos alimentos para que con acción de gracias participemos nosotros los creyentes. Amén. Amén. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dios santificó todo. Todo es puro delante de Dios. Amén. Entonces, eh, en cuanto a los alimentos, podemos participar de ellos. Lo importante es que lo hagamos con acción de gracias. Amén. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Amén. No hagamos casos a espíritus engañadores. Eso es una doctrina de demonios, el tema de prohibir alimentos. Eso no proviene de Dios. Amén. Amén. El que quiera ser vegetariano puede ser vegetariano, eso no es problema. Ahora, lo que no podemos es imponerle a nadie ninguna carga, prohibirle que se cohíba de ciertos alimentos. Eso sí no es de parte de Dios. Amén. El que, vuelvo y reitero, el que quiera ser vegetariano puede. Amén. Pero Dios a nadie le ha impuesto que sea vegetariano. Usted puede comer de todo y eso no es pecado. Amén. Vamos a 1 Corintios 10:25. Vamos a leer algunos versículos. Escuchen esto. Dios nos manda a comer de todo sin restricción alguna. De todo. 1 Corintios 10:25 al 27 dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Es un mandato de Dios. Dios dice, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Cualquier cosa que comamos es creada por Dios. Amén. Y todo lo que Dios creó es bueno. Usted puede comer de todo, cualquier tipo de carne que le guste. Amén. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed de todo, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Amén. Yo recuerdo un testimonio que dio el hermano Eugenio en una ocasión de unos misioneros que estaban en un país y a él lo invitaron a comer a un restaurante y él comió carne. Él no sabía lo que estaba comiendo, pero él comió ahí todo lo que le pusieron delante. Y entonces cuando ellos salieron, él escuchó a alguien que estaba vendiendo, de esta gente que andan con una batea vendiendo carne. Carne de perro, carne de perro. Entonces
Él le preguntó al hermano que lo invitó a comer que si fue de esa que comieron. Y él le dijo, no, esa es muy cara. Amén. No sabemos qué tipo de carne comió, pero no es malo. Amén. Por ejemplo, en Filipinas se come mucho la carne de perro. Ellos tienen granja de perros y esa es una carne muy común allá. Es como la carne de pollo aquí. Entonces, nada de eso es malo. Se puede comer de todo. Amén. Lo importante es esto, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. Comer cerdo no es pecado. Amén. Comer conejo no es pecado. Comer carne de pato no es pecado. Veremos que esas son, como leímos en Colosenses 2, 16 y 17, son una sombra de lo que ha de venir, esos alimentos, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Amén. Fíjense lo que dice Génesis 9:3. Desde el pacto noecino, Dios, o pacto con Noé, Dios permitió que se comiera de todo. Dice, todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, o sea, para comida. Amén. Ustedes saben que los chinos cumplen con esa palabra. Ellos se comen todo lo que se mueve. Todo lo que se mueve. Yo creo que hasta las hormigas se la comen en la China. Amén. Pero nada de eso es pecado. Nada de eso es pecado. Se puede comer de todo. Amén. Cristo nos ha llamado a libertad. Debemos andar en esa libertad. Amén. Esa libertad que viene por medio del conocimiento de Cristo, el conocimiento de la verdad. Amén. Entonces, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Otro punto es comer y beber es un don de Dios según la Biblia. Fíjense lo que dice Eclesiastés 2:24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Eso es bueno. Amén. Eclesiastés 3:12 dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Comer y beber es un don de Dios, es un regalo de Dios. Amén. Y debemos apreciar ese regalo. Y gracias a Dios que nosotros podemos comer, porque hay muchos aún ricos que desearían tener, que sea una gotita de salud para poder comer. No pueden comer teniendo todo el dinero del mundo. Pero gracias a Dios nosotros podemos cumplir a cabalidad eso, gozar de ese don, podemos comer y beber. Amén. Y Dios nos proporciona los medios por su gracia para obtener esas cosas. Amén. Eclesiastés 8:15 dice, por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre. Amén. Eclesiastés hace mucho énfasis en el tema de comer y beber y que es un don de Dios. Amén. Ahora vamos a ir a la parte más importante de este tema y es los animales inmundos eran una figura o sombra de nosotros los gentiles. Escuchen eso. Esos animales inmundos que se mencionan en Levítico 11, que vamos a leer, eran una figura o sombra de nosotros los gentiles. Nosotros los gentiles éramos esos animales inmundos. Antes de Cristo lavarnos y santificarnos, nosotros éramos esos animales. Amén. Entonces, vamos a ir a Levítico 11. Yo voy a leer unos versículos ahí, comenzando en el 1.
Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. No solamente Dios prohibía comer esos animales, como el cerdo, el conejo, la liebre, el camello, sino que no podíamos tocarlo, ni comerlo, ni tocarlo. Esa era la prohibición de Dios en el Antiguo Testamento. Y tienen una característica los animales limpios ahí. Y es que los animales limpios son los que tienen pezuña hendida. Eso significa que no se ensucian, la mantienen limpia. Aquellos que viven una vida pura delante de Dios, de eso habla la pezuña hendida. Y lo segundo es que rumian. Rumiar significa, es hacer lo que los animales rumiantes hacen, como la vaca, que después que ellos comen, ellos vuelven a masticar, a triturar esos alimentos, lo vuelven a triturar. Entonces, eso habla de la meditación de la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes son los limpios? Aquellos que meditan en la palabra de Dios constantemente y que tienen una caminata limpia como consecuencia de la palabra de Dios. Amén. Pero yo quiero ver con ustedes la interpretación de Levítico 11 que el Espíritu Santo da en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 10 se nos dice qué representaban esos animales inmundos. Vamos a Hechos 10, versículos 9 al 28. Hechos 10, 9 al 28. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Eso es una experiencia que él tuvo espiritual, como un sobrecogimiento, un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, de esos animales que leímos en Levítico 11, de esos animales y aves inmundas. No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto,
He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Él estaba perplejo por lo que había visto. Vamos a ver la interpretación que se da aquí mismo en este pasaje. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y el versículo 28 da la interpretación de Levítico 11. Aquí es que él interpreta la visión que había tenido de esos animales inmundos, cuadrúpedos, los cuales él no comía ni tocaba. Versículo 28, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Quiénes eran esos animales común e inmundo que Pedro vio en la visión? Los gentiles. Amén. Esa fue la primera visitación de Dios a los gentiles a través de Pedro. Y Pedro dice: a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Amén. Entonces ahí vemos que esos animales de Levítico 11 y los que Pedro vio, que son los mismos en esta visión, hablan de hombres que eran común e inmundo para los judíos. Ellos trataban así a los gentiles, porque según ellos, solamente ellos eran la nación de Dios. Y por eso vemos unos capítulos, un capítulo más adelante, que ellos regañaron a Pedro por haber visitado a un gentil. Pero Pedro le explicó lo que Dios le había mostrado, la visión, y ya ellos se dieron por satisfechos. Y de ahí en adelante se abrieron a los gentiles. Entonces, tú y yo, antes de venir a Cristo, cuando estábamos en ese mundo, cuando andábamos en ese mundo de oscuridad, cuando andábamos eh, sin la vida de Cristo, cuando no habíamos recibido esa limpieza de Cristo, esa santificación, antes de recibir la gracia de Cristo,
nosotros éramos esos animales inmundos. Amén. Pero gracias a Dios ya hemos sido lavados, como vamos a leer más adelante. Ya hemos sido santificados. Amén. Entonces vemos aquí que en la visión de Pedro, los animales inmundos eran una figura de nosotros, los gentiles. Pero ya Cristo nos limpió, nos lavó y nos santificó. Por tanto, somos aceptos en el amado. Vamos a leer unos versículos en Marcos 7, 14 al 19. Dice así, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Nada de lo que entra contamina, amén, ninguna carne, nada. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, escuchen bien cómo concluye, esto decía, yo no sé si ustedes están conmigo en la lectura, esto decía haciendo limpios todos los alimentos, Dios lo limpió, amén, porque eso era una mera figura, una sombra del cuerpo de Cristo, el cual está conformado por judíos y gentiles. Amén. 1 Corintios 6, 9 al 11. Escuchen lo que dicen. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Escuchen lo que dice. Y esto erais algunos, éramos animales inmundos. Quizá no cometíamos todas esas cosas, pero por lo menos quizá una. Amén. Por eso Pablo dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, la idea es que tenemos libertad en Cristo para comer de todo. Amén. De todo lo que a usted le plazca comer, usted puede comer. No es pecado. Usted puede comer cerdo. Usted puede comer conejo. Puede comer de cualquier ave. Amén. Nosotros en Cristo tenemos esa libertad. El asunto es que demos gracias a Dios, que glorifiquemos a Dios en todo lo que hagamos. Amén. La semana que viene vamos a ver el sábado o el miércoles, me parece. Sí, el miércoles. Vamos a estudiar algo acerca del sábado. Amén. Bien, Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a despedirnos con una oración. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, oh Dios. Gracias por tu enseñanza, Señor. Señor, tu palabra dice que fue a libertad que tú nos llamaste, Señor. Amén. Entonces, Señor, queremos gozar de la libertad que viene, Señor, por medio del conocimiento tuyo, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por este estudio. Señor, ayúdanos a entender cada día tu palabra y a obedecerla, Señor, oh Dios. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Amén, amén. Amén. Feliz noche, varón. Feliz noche Amén. para todos. Buenas noches para todos. Hay Buenas una, noches. antes de despedirnos, queremos saludar a una persona nueva que vemos ahí. No sé quién es, se llama Evelyn. La hermana Evelyn. Queremos saludarla en el nombre de Cristo. Si puede saludarnos antes de despedirnos, sería una bendición. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Basura. Amigo. Bota basura. Yo quiero Hermana Evelyn, basura. si pudiera saludarnos. Bota en basura. Muy bien. Hermana Evelyn, si pudiera saludarnos antes de concluir la transmisión de este estudio. Gloria al Rey. Amén. Bien. Pues en la próxima semana está invitada nuevamente. Quizá no tiene la posibilidad de saludarnos ahora, pero para una próxima. Lo importante es que continúe participando. Es una bendición tener a cada uno de ustedes siempre. De verdad es un gusto compartir estos estudios y yo sé que son de bendición para todos nosotros. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y pasen feliz noche y nos vemos el miércoles, Dios mediante. Buenas Amén. noches. Amén, varón. Amén. Amén. Bye bye. Bendiciones.